Perfecto, sonido. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Este es el último seminario del primer cuatrimestre 2021. Y bueno, tenemos el gusto de tener a Ezequiel Tosi, que es un maestrando del Centro Atómico de nuestro grupo de superficies y hizo el doctorado en Tucumán, en la Universidad Nacional de Tucumán, en el Instituto de Física del Noroeste Argentino, y ahora se encuentra en el sincrotrón de Trieste, ELETRA, y nos va a hablar sobre el desacoplamiento eficiente grafeno de níquel 111 a través de la intercalación de azufre. Muchísimas gracias, Ezequiel, por aceptar la invitación, y bueno, ahí te dejo. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Saludos a todos, no los veo, pero supongo que están ahí, están emocionados como yo de poder escuchar un poco sobre los experimentos de física de superficie, un poco de lo que estamos midiendo ahora en la línea superesca del sincrotrón. Un poco la idea de la charla, al principio lo que hice fue me voy a tomar un poco de tiempo para contarles, porque supongo que hay algunos estudiantes presentes, un poco contarles qué es un sincrotrón, porque es interesante hacer experimentos en una fuente de luz sincrotrón, cuáles son las fuentes de luz sincrotrón, un poco hablar de dónde están estos laboratorios, y ahí introducir este laboratorio que está acá en Italia, el laboratorio LETRA, dentro de LETRA a la línea superesca, y a partir de ahí un poco, bueno, contarles sobre este experimento. Y en el medio me voy a tomar unas 2 slides para contarles un poco sobre la técnica de difracción de fotoelectrones, que es una de las técnicas más fuertes o más comunes que usamos nosotros en la línea y sobre la que la utilizamos en este experimento y sobre la cual se puede obtener información estructural muy interesante y muy importante sobre las superficies. Bueno, un poco contarles qué es la luz sincrotrón. Creo que la mayoría de ustedes conoce este fenómeno, pero la radiación sincrotrón está relacionada con la radiación electromagnética que se emite cuando las partículas cargadas son aceleradas radialmente. Si la partícula es no relativista, se ya habla de emisión ciclotrón. Cuando la partícula es relativista, es decir, se está moviendo a velocidades cercanas a las de la luz, se habla de emisión o luz sincrotrón. ¿Sí? Esta emisión, esta radiación de sincrotrón se puede dar de forma natural en la alta atmósfera, etcétera, pero también se puede generar de forma artificial a través de lo que se llaman las fuentes de luz sincrotrón, a través del uso de bending magnets, onduladores, wigglers y distintas formas en las cuales uno puede hacer ondular las partículas cargadas y hacerlas emitir luz. ¿Sí? Un laboratorio de luz sincrotrón es un laboratorio en el cual se utiliza la luz emitida por estas partículas cargadas que son aceleradas para hacer distintos tipos de experimentos. ¿Sí? La luz sincrotrón tiene una serie de características que la hacen muy apetecibles para realizar experimentos, entonces la idea es sacarle provecho a esto. ¿Sí? Algunas de sus propiedades son que uno puede tener un espectro de frecuencias o de energía tan amplio como quiera, desde unos cuantos electronvolts hasta rayos X duros, y esto te permite estudiar la materia a distintas escalas, a distintas profundidades, a nivel superficial, hacia adentro, hacer determinaciones estructurales, etc. En estas máquinas uno dispone de un alto flujo de fotones, lo cual de esta forma uno tiene una gran cantidad de fotones que están incidiendo sobre las muestras, lo cual me permite realizar experimentos rápidos, obtener rápido los espectros. Hay un alto brillo, lo cual significa que uno puede trabajar con fuentes colimadas y tener un haz muy pequeño. Son muy estables, la polarización de la luz es controlada, y uno puede además, si en algunos laboratorios, puede obtener además pulsos de luz en el orden de en algunos picosegundos para hacer estudios tipo PAM-probe sobre las muestras. ¿Sí? Un laboratorio fuente de luz sincrotrón básicamente consiste en un anillo en el cual uno hace girar a estos electrones a través de distintos tipos de, ya sean bending magnets, onduladores, etcétera. Lo que hace es hacerle emitir luz a esos electrones y utilizar esos fotones en alguna de estas que se llaman beamlines o líneas de luz, donde uno monta un laboratorio y hace distintos tipos de experimentos. Por lo general, estos experimentos están relacionados con el espectro de energías que uno utiliza de los fotones del anillo. ¿Sí? Estos experimentos uno puede utilizarlos para distintos campos de investigación o distintas aplicaciones industriales como la litografía, es decir, uno puede usar los fotones para modificar la materia, puede hacer estudios de absorción, dispersión en materiales, cristalografía, espectroscopía, incluso en medicina hay algunos casos que se utiliza para el tratamiento de tumores o para obtener imágenes, tipo una mamografía, por ejemplo.
Y además para esto es bastante de moda acá en el sincrotrón Electra, que es para la conservación de bienes culturales. O sea, es una forma no destructiva de estudiar pinturas y cada tanto aparece alguna pintura que no se sabe si es real, si es original o no. Entonces utilizan estas técnicas para estudiar los pigmentos. Es bastante interesante, aparte que tiene como un impacto cultural muy fuerte, entonces también está muy interesante tenerlo en cuenta. Sí, este dibujito, este video, lo implementaron hace poquito acá en el sincrotrón, que a modo didáctico muestra cómo es el pulso de electrones que va viajando adentro del anillo y los distintos tipos de cosas con las que se encuentra, ya sea onduladores, etcétera, para hacerlos emitir fotones. ¿Sí? No sé si ven el videito. Particularmente este que ven aquí es un ondulador. Este es el que tenemos, es la versión vieja del que está ahora en la línea en la que yo trabajo, en SuperESCA. Pero también se ve acá tenemos una cavidad resonante, etcétera, y bueno, un poco de didáctica para cuando puedan volver los estudiantes a visitarnos. Y esto que se ve de fondo de Topolino es muy divertido porque es una edición especial de Mickey Mouse, que se llama Topolino acá en Italia, que cuenta que vino un día a Electra y se hicieron chiquititos y viajaron adentro del anillo junto con los electrones. Una muy buena historia. Bueno, en el mundo hay un poco de promoción, digámosle. Hay unos 69 laboratorios de luz sincrotrón, de los cuales hay 17 son de tercera generación, son los más modernos. ¿Sí? Lo interesante de esto es que si uno se fija cómo es la distribución mundial de los laboratorios de luz sincrotrón, esta que está acá la línea punteada es la línea del Ecuador, casi todos los laboratorios de luz sincrotrón están en el hemisferio norte. Lo cual hace que para la gente, para nosotros, los que lo que viven en el hemisferio sur, el acceso a estas herramientas se hace difícil. Entonces, la idea es que también hacerle un poco de publicidad al sincrotrón Electra, incentivar al envío de proposal, de propuestas de medición y la búsqueda de financiaciones para hacer experimentos también es muy interesante porque los tipos de experimentos y los resultados que uno puede obtener pueden ser realmente muy interesantes. ¿Sí? Bueno, particularmente el sincrotrón Electra se encuentra en la ciudad de Trieste, que está en el noreste de Italia, ¿sí? Casi en la frontera con Eslovenia. Es un sincrotrón de tercera generación que está pronto a ser actualizado, muchas de sus características a partir del año 2025, ¿sí? Que cuenta no solo con el anillo de luz, sino con un láser de electrones libres, un free electron laser. Este sincrotrón, los tipos de investigación que se hacen van desde la materia condensada hasta el estudio de superficies, incluso la parte de litografías y de caracterización de proteínas y la parte bio, que ahora con el COVID ha tomado muchísima popularidad, porque uno de los primeros laboratorios acá en Europa donde empezaron realmente a hacer el estudio de cómo era la estructura de proteínas del coronavirus, etc. Y si uno se fija, los países de los cuales se mandan propuestas están bastante distribuidos en el mundo. En Argentina el número de propuestas es relativamente baja. Y un poco, bueno, sería tratar de que ese número suba. Sí, se mandan entre unas 800 propuestas por año, de las cuales unas 400, o sea, aproximadamente la mitad son alocadas, se le da tiempo de línea. ¿Sí? Hay 28 líneas de luz en las cuales se distribuyen toda una variación de técnicas que van desde la absorción, difracción, litografía, scattering, imaging, emisión de fotoelectrones. ¿Sí? En este caso acá nosotros estamos aquí parados. Y entre todas estas líneas, donde uno puede disponer de casi todo el abanico de técnicas, la que les voy a hablar es la línea donde yo trabajo, que es la línea SuperESCA. SuperESCA es la primer línea de luz operativa en Electra desde el año 1994. Y es una línea que se caracteriza, si uno tuviese que decir cuál es su característica principal, es la posibilidad de realizar XPS, de la espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X, de forma rápida. No solo, o sea, básicamente es como si la facilidad del laboratorio, de que estudie superficies, con todo el abanico de técnicas, características, XPS, LID, etcétera, con el uso de una fuente de luz sincrotrón. Es aplicar esa fuente de luz sincrotrón particularmente al poder obtener espectros de XPS de alta resolución y muy rápidos. ¿Sí? Tiene un sistema de detección que en vez de tener que tiene una línea continua, en vez de tener distintos canales, una cosa discreta, es una línea de detección continua que te permite levantar espectros muy rápido. Entonces, eso te permite seguir, o sea, investigar en tiempo real un montón de procesos físico-químicos en las superficies y es una de las cosas, herramientas más poderosas que tenemos. ¿Sí?
Básicamente utilizamos energías que van entre los 90 hasta 1500 electronvolts, o sea, dentro de todo se usa un espectro de baja energía de fotones. Y con esto podemos estudiar casi todos los elementos y encontrar los picos de fotoemisión y estudiar la estructura de superficies y de películas delgadas, ¿sí? Se alocan en particular hasta ahora, desde 1998, unos 180 experimentos se han realizado, o sea, se alocan unos 20 experimentos por año más o menos. Consiste en dos endlines, en dos, ¿cómo sería la traducción? Bueno, dos endlines, dos puntos de trabajo que son SuperESCA per se, que consiste en el laboratorio y tiene dos tipos de manipuladores que nos permiten manipular ya sea los ángulos polares, azimutales, la posición de las muestras, y otro manipulador que te permite enfriar las muestras a temperaturas de helio líquido. Y además disponemos de una segunda estación de experimental que se llama Cosmos, que es una colaboración con el Instituto de Física de Materiales de Rumania, en la cual además de las técnicas de hacer XPS y Fast XPS, tiene anexado un microscopio de STM y un MBE para hacer evaporación de distintos metales, distintos materiales, todo en un alto vacío y todo conectado. Entonces te permite hacer un estudio muy detallado de la superficie, es bastante interesante. Esta línea todavía no está abierta a los usuarios, pero bueno, el STM, por ejemplo, es algo muy útil para cuando uno está creciendo muestras, etcétera, y después quiere estudiar, ver cómo es la estructura, cómo es la microscopía de esto. Las principales cosas que estudiamos en SuperESCA son físico-química de superficies, ciencia de materiales, nanotecnología, y para eso disponemos sería el abanico estándar bastante extendido de técnicas de estudio de espectroscopía de superficies como XPS de alta resolución, XPS rápido, LID, XPD, que es la difracción de fotoelectrones emitidos por rayos X, que las marqué de otro colorcito porque es sobre la que les voy a contar un poco. NextAFS, que es absorción de rayos X. ARPES, ARPES lo debería poner en otro color porque en realidad, si bien se puede hacer algunas mediciones de la estructura de bandas de la banda de valencia, no es el mejor lugar para hacerlo. Hay otras líneas en el letra específicas para esto. STM y VS, o sea, espectroscopía por rayos UV. Y las principales cosas que se estudian son las correlaciones entre propiedades estructurales y electrónicas. Se pueden monitorear procesos dinámicos in situ, lo cual es muy poderoso a la hora de crecer estructuras como disulfuro de molibdeno, como grafeno, y uno puede seguir monitorear en tiempo real la evolución de las señales de los distintos elementos y ver cómo de esta forma uno puede hacer como realmente una receta y en tiempo real aumentar la temperatura, bajarla, ir estudiando cómo esto cambia la estructura de lo que uno está creciendo, y eso es muy interesante. Y por último, gracias a estas técnicas de difracción, uno puede determinar la estructura de esa superficie y encontrar modelos y de esa forma poder tener una idea bastante buena de cómo se ha crecido y cuáles son los sitios de absorción, etc. Los principales temas de investigación propios que tenemos son estas reacciones catalíticas en monocristales, en catalizadores, crecimiento de sistemas de baja dimensión como grafeno, nitruro de boro hexagonal. En realidad, hoy en día estamos haciendo mucho más disulfuro molibdeno, así como también la determinación estructural de superficie y películas delgadas. No solo se trabaja en SuperESCA, sino también tenemos algunas colaboraciones importantes, que es lo que nos permite, por ejemplo, ARPES, medirlas en otros laboratorios, etcétera. Eso es muy importante. Bueno, habiendo contado esto, lo que sí quiero contarles un ratito, antes de pasar al resultado, a hablar del desacoplamiento eficiente de grafeno, es en qué consiste esta técnica de difracción de fotoelectrones. ¿Sí? Cuando un fotoelectrón es emitido por un átomo, ¿sí? O sea, cuando un fotón incide sobre la superficie y un fotoelectrón es emitido, este fotoelectrón puede llegar al analizador, recorre cierta distancia, es emitido con un ángulo y llega al analizador, ¿sí? Ya sea a través de un camino directo o a través de ser dispersado por los átomos que rodean al átomo emisor. Esta interferencia, ¿sí?, de la onda primaria del emisor con las ondas secundarias que se son generadas por todos los átomos que están alrededor de la estructura cristalina, ¿sí?, dan lugar al final a un patrón de difracción, a un patrón sobre el detector. Entonces, uno puede pensar que todas estas modulaciones de intensidad, que dependen del ángulo en el cual uno está estudiando estos fotoelectrones, dependen de cómo es la estructura atómica, la estructura del cristal alrededor del elemento que emite. Entonces,
Y lo interesante es que esto es muy parecido al proceso de LEED, de difracción de electrones de baja energía. Pero en este caso uno no necesita un orden de de largo alcance. Uno está estudiando el orden local alrededor del átomo del emisor de esos fotoelectrones. Entonces, si uno pudiese hacer un experimento en el cual, ¿en qué consiste hacer un experimento de XPD? Básicamente consiste en tomar espectros de XPS, de espectros de fotoelectrones de rayos X, para distintos ángulos polares y azimutales. Es decir, ir variando el ángulo polar y para cada ángulo polar hacer todo un barrido azimutal, es decir, ir rotando la muestra y o sea, para cada uno de estos ángulos azimutales uno mide el espectro. Por ejemplo, uno quiere estudiar cómo es, en este caso, este es el molibdeno 3D de algún disulfuro de molibdeno, por ejemplo. Entonces, lo que uno hace es medir este espectro de molibdeno 3D para cada ángulo azimutal, para cada ángulo polar en alguna porción de esfera que uno quiera. De esta forma, uno tiene miles de espectros tomados, cada espectro para cada ángulo. Y después lo que uno hace es hacer deconvolucionar esos espectros y analizarlos, hacer un ajuste, hacer un fiteo de estos espectros. Y entonces uno puede tener para cada ángulo polar y azimutal la intensidad de ese pico de fotoemisión. Entonces lo que uno hace es calcular la función de modulación, que es esta función chi, que es una función que depende del ángulo de polar y el ángulo azimutal. ¿Sí? Esta función, que básicamente nos da una idea de cómo es la modulación de la intensidad en el plano polar azimutal, en la esfera, luego lo que hacemos es proyectarla a esa función. Esto es básicamente una proyección donde uno tiene el ángulo azimutal se recorre a lo largo de la circunferencia y el ángulo polar está extendido a lo largo del eje. ¿Sí? Entonces, esta proyección, que se llama una proyección una proyección de la función de la función chi, la función de modulación, lo que podemos hacer es, uno lo puede simular, uno puede calcular cómo es la función de modulación para una determinada estructura cristalina, para un determinado elemento emisor. Y después lo que hace es medirlo y comparar cómo es lo que uno mide, la proyección estereográfica de la intensidad con los ángulos que uno ha medido, cómo es respecto a la simulación que uno ha propuesto para una determinada estructura. Entonces, a partir de ahí, en un proceso que es muy parecido a cuando uno hace comparación de mediciones con simulaciones en LEED, uno puede calcular un factor R que nos dé una idea de qué tan bueno es la correlación entre el experimento y la simulación. Este factor R, que depende de cómo es la función de modulación del experimento y la de la simulación, vale 0 cuando el experimento es igual a la simulación, cuando uno está poniendo lo mismo. En ese caso, uno puede decir que el acuerdo entre lo que uno propone como modelo y simula es exactamente igual a lo que uno ha medido, y 1 cuando no hay ninguna correlación. ¿Sí? Que está acá es un ejemplo en que uno tiene esta porción que está en naranja, es una parte experimental, y la parte gris es la simulación. Y uno lo que hace es ir probando distintas simulaciones a distintas energías, etcétera, y ver cómo es el ajuste entre estos modelos. ¿Sí? Y a partir de ahí uno determina con un determinado intervalo de confianza si el modelo es válido o no. Entonces, de esta forma uno puede proponer un modelo de cómo es esa estructura cristalina que está generando ese patrón de difracción. Esto es muy importante y es una técnica muy útil. Y una de las grandes características que tiene SuperESCA es que el hecho de poder medir miles de espectros en un tiempo que sea humano, es decir, una noche, 9 horas, dejar midiendo y tener de repente 2000 espectros de fotoemisión a distintos ángulos y poder obtener esto es muy poderoso. Y en algunos casos los resultados son muy buenos. Hay varios casos de éxito que en otra oportunidad les puedo contar. Entonces, un poco ahora charlemos de este experimento. ¿Sí? Este experimento en particular a mí me resulta bastante, le tengo bastante cariño, pues fue una de las primeras cosas que yo hice cuando llegué a SuperESCA, porque yo llegué en junio del 2019 y en ese momento, en pleno verano, el sincrotrón estaba en shutdown, está apagado. Apenas arrancamos, uno de los primeros experimentos que hicimos fue, como teníamos tiempo de línea para nosotros, era probar el crecimiento de grafeno en níquel. Y después de esto fue, bueno, yo venía de Argentina y
y ahora les voy a contar un poco porque la gente de ahí del laboratorio de superficie está muy familiarizado. Una de las cosas que llevaba como gran novedad era el doser electroquímico de azufre. Y una de las, bueno, veamos qué pasa. Se lo probemos al doser y veamos qué pasa si ponemos azufre en este sistema grafeno-níquel, ¿qué le pasa al grafeno? Y una de las grandes sorpresas es que obtuvimos, se desacopla el grafeno bastante eficientemente y no, nos pareció como que es una historia bastante completa que uno puede contar. Bueno, explicar por qué es interesante estudiar grafeno, creo que no nos detengamos mucho tiempo en eso, pero uno de los grandes desafíos de la gente que estudia grafeno es cómo puedo yo obtener una capa de grafeno que sea independiente de las propiedades del sustrato sobre el cual está crecido, porque obtener grafeno, lo llama grafeno freestanding, es bastante difícil y uno por lo general no lo crece de algún sustrato y lo que se generan corrugaciones sobre el grafeno o modificaciones en la estructura electrónica de bandas que hace que muchas de las propiedades tan interesantes que tenía originalmente el grafeno dejen de serlo, dejen de estar. Entonces, la posibilidad que uno tiene de desacoplar es sumamente interesante. En particular, el sustrato de níquel 111, cuyo parámetro de redes son 249 picómetros, es casi exacto al que tiene el grafeno. Por lo tanto, es muy tentador porque nos diría que si uno podría crecer una capa de grafeno con 2 átomos por celda de unidad, que estaría en perfecto acuerdo casi con el del sustrato, lo cual es muy útil. Esto se ve cuando uno crece el grafeno en el níquel y observa el patrón de lead, es una estructura 1 por 1, donde casi hay casi una coincidencia total, digamos. El problema es que no existe un acuerdo hoy en día sobre la comunidad científica sobre cómo es que el grafeno crece sobre el níquel 111. Es decir, hay un debate sobre cuál es el sitio de absorción del grafeno. Hay muchas propuestas, ¿sí? Básicamente las propuestas más pesadas, digamos, son las posiciones estas top FCC, deep top o top HCP, básicamente de la estructura de níquel 111. Las posibilidades son de que la capa de grafeno crezca lo que se dice arriba de la posición FCC, en una posición bridge entre los dos átomos de níquel, o arriba de la posición HCP. Básicamente, entre la top FCC y la top HCP, lo que hay es simplemente un desplazamiento. Lo que sucede es que poder probar cuál es realmente, va a ser un experimento que te diga, yo te voy a demostrar cuál es la posición en la cual crece el grafeno arriba del sitio de absorción, es súper difícil. Lo que hay, obviamente, uno ve esto y esto dice, esto tiene pinta de que atrás de esto hay un montón de simulaciones y cálculos de DFT, tal cual. Y hay experimentos detrás de eso y lo que básicamente más peso tiene en la comunidad científica es que esta posición, la top FCC seguida de la bridge top, son las más favorables para el crecimiento. Entonces nosotros lo que nos planteamos es posible tratar de dar una respuesta a este problema con la herramienta esta que nosotros tenemos de difracción de fotoelectrones? Para eso, primero crecimos la capa de grafeno sobre níquel. Para esto es un ejemplo de por qué el Fast XPS, el poder tomar espectros muy rápido, es una herramienta muy útil. Uno lo que hicimos fue monitorear cómo es la evolución del pico carbono 1S a medida de que aplicamos una presión de 1 por 10 a la menos 7 milibaras de etileno, manteniendo la superficie a unos 580 grados, y lo que vemos es que comienza a crecer, a desarrollarse un pico de grafeno. Decimos que la superficie está completamente cubierta cuando uno observa que la intensidad de este pico de carbono 1S satura. De esta forma uno puede decir, bueno, ya tenemos crecido, cubierta la superficie por nuestro grafeno. Entonces, ahora veamos si podemos estudiar dónde ha crecido ese grafeno. Para eso lo que hicimos fue hacer experimentos de XPD, de difracción de fotoelectrones, a distintas energías cinéticas. ¿Sí? Uno varía la energía cinética de los fotoelectrones al variar, esta es una de las cosas más poderosas de trabajar en un ciclotrón, que uno no está atado a los 1486,6 electronvolts del aluminio K-alfa, sino que podés básicamente elegir cuál es la energía que querés que es mejor se ajusta al experimento que querés hacer o mejor sección eficaz tiene de emisión. Entonces, de esta forma, cambiando la energía, uno puede cambiar la energía cinética y al cambiar la energía cinética, los fotoelectrones cambia la interacción de esos fotoelectrones con los átomos que están en la red, o sea, del elemento emisor. Cuanto más grande es la energía cinética que tienen esos fotoelectrones, más tienden a hacer backscattering o forward scattering. En este caso, el forward scattering se ve beneficiado. Entonces uno puede variar esta energía y además contrastar con la simulación. Entonces lo que yo hice fue, teníamos un experimento hecho de difracción de fotoelectrones, tomado a 400 electronvolts de energía de fotones, o sea, unos 115 electronvolts de energía cinética.
Y después lo mismo, un experimento con energía cinética de 100 electronvolts, o sea, 385 electronvolts de energía de fotón. Entonces tomamos, el naranja es el experimento, y lo que hice yo fue simular cómo es la proyección de la función de modulación para las distintas configuraciones que vimos antes. Estas tres configuraciones, Top FTC, Bridge Top o Top HCP. Entonces uno obtiene, una simple vista las ve y dice, bueno, se ven casi igual. Bueno, uno puede calcular cuánto es este factor R factor, y vemos que después de bastante, porque eso tiene una etapa de post-processing bastante importante en la cual uno juega con los parámetros, rotación, etcétera, para obtener el mejor R factor posible. Encontramos que la mejor configuración es la Top FCC, lo cual está en bastante acuerdo con los resultados experimentales, resultados teóricos, digamos, que son los que se aceptan en la literatura, que en particular favorecen las configuraciones Bridge Top y Top FCC. En nuestro caso, la Bridge Top fue la menos favorable de las tres, siendo la Top FCC la más favorable, ¿sí? O sea, lo que podríamos hacer para seguir realmente volver a ponerle más peso a nuestra hipótesis y a nuestros resultados es probar otras energías, o sea, repetir el experimento en otras energías y probar configuraciones. Eso sí lo estuve viendo un poco, de probar configuraciones entre Top FCC, las Top HCP o Bridge Top. Pero hasta ahora lo importante es que para dos experimentos diferentes tenemos la mejor configuración encontrada, fue la Top FCC, lo cual tiene un respaldo teórico, pero el respaldo experimental es novedoso, ¿sí? Bueno, ahora que ya tenemos bastante un poco nuestra hipótesis de cuál es dónde crece la capa de grafeno, el juego era, bueno, prendamos el doser de azufre y veamos qué pasa. ¿Sí? Una cosa que les voy a ser honesto es que durante mi maestría y trabajo de tesis, donde estudiamos con el Nono Grisi y con Guillermo Sampieri, la absorción de azufre sobre oro y sobre plata, todos los experimentos lo hicimos con este doser electroquímico de azufre. Y en mi cabeza de físico que solo conoce esta herramienta, yo creía que era lo más común, era como que todo el mundo que dosa azufre utiliza este doser o algo parecido. Nunca se me hubiese ocurrido en la cabeza de que uno iba a poner gases adentro de la cámara, porque azufre o selenio son cosas que uno nunca quiere tener adentro de sus cámaras de vacío. Uno tiene cámaras separadas para hacer los experimentos porque son contaminantes que si uno hace mal los experimentos, después todos los experimentos de tu vida van a tener una señal de azufre, una señal de selenio dando vueltas. Entonces por lo general no quiere meter estas cosas. Muchas de las líneas de letra dicen específicamente que no aceptan experimentos con azufre, con selenio, ¿sí? Entonces cuando yo empecé a trabajar en Superesca y llegué les conté de mi trabajo y les mostré esto, una de las primeras cosas que me dijeron es, bueno, fíjate si podemos conseguirlo y podemos probarlo. Porque ahí empecé a leer que hasta ese entonces todos los experimentos ellos lo estaban haciendo con H2S, y las presiones que estaban utilizando eran del orden de 10 a la menos 6 dentro de la cámara principal. Entonces era bueno buscar esta posibilidad de dosar a presiones mucho más bajas. Entonces, un poco cómo funciona este doser, esta foto bastante actual porque le hicimos un recauchitaje, le cambiamos las pastillas. El doser consiste en pastillas de sulfuro de plata, yoduro de plata, en el cual cuando estos sólidos son sólidos iónicos que cuando alcanzan una determinada temperatura, alrededor de 150 grados, el yoduro de plata se hace gran conductor de iones. Entonces, lo que uno hace es calentar el doser con un filamento. Cuando alcanza una temperatura alrededor de 150 grados, empieza a haber una gran movilidad de iones de plata dentro. Entonces, lo que sucede es que los iones de plata por una cuestión de potencial químico, empiezan a migrar hacia el electrodo del sulfuro de plata. Entonces, lo que sucede es que uno empieza a medir un potencial en la celda esta. Entonces lo que uno se plantea es, bueno, si uno a este sistema le pone un cable y mide la corriente, uno puede medir una corriente que existe, que en realidad lo que uno mide es una corriente de electrones, pero lo que existe adentro, la corriente de electrones por el cable, pero hay una corriente de iones adentro de la celda. Lo que sucede es que hay un movimiento de iones de plata hacia este extremo del doser. Entonces la cuestión es, bueno, si uno polariza el doser con un potencial
al revés, o sea, si uno aplica un potencial más grande, de tal forma que uno genera una corriente de iones desde este extremo hacia allá, obtiene de repente se queda con exceso de azufre en este extremo y lo que obtiene es un flujo, una emisión no es gas, de moléculas de azufre. Entonces, este sistema, como voy a tomar un atrevimiento, como muchas de las cosas químicas, funcionan como medio como por arte de magia, pero funcionan. Y la verdad que cuando lo probamos al Dozer, polarizando, encontramos los modos de trabajo como batería, como Dozer. Y la verdad que después de varias pruebas le logramos como encontrar el punto de cómo trabajar con él y pudimos dosificar azufre en condiciones de alto vacío, en 10 a la menos 9, casi 10 a la menos 10 milibares, perdón, lo cual nos permitió continuar con nuestro experimento en muy buenas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? Lo que hicimos fue dosificar azufre mientras monitoreamos los picos carbono 1S y azufre 2P. Y lo que vemos, que es muy interesante, es son espectros tomados uno después de otro en esta modalidad de Fast XPS. Entonces lo que vemos es que cuando uno empieza el experimento, lo que uno tiene es el pico de carbono 1S correspondiente al grafeno que ha crecido sobre el níquel 111. A medida que dosificamos azufre, vemos que este pico de carbono 1S empieza a disminuir en intensidad, este pico que está en 284,85 electronvolt de energía ligadura, comienza a disminuir en intensidad mientras otro pico aparece en 284 electronvolt, que empieza a crecer en intensidad hasta cierto punto donde la intensidad de este pico es prácticamente cero, o sea, casi ha desaparecido, y este otro pico satura en intensidad. Entonces, toda la intensidad pasó de este pico a este otro. ¿Sí? Y uno podría decir que es el momento en el que uno ha desacoplado el grafeno del níquel. Es decir, uno tiene este corrimiento y obtiene la posición del carbono 1S del pico de grafeno en la posición característica del grafeno, donde uno esperaría el grafeno freestanding, sin ningún tipo de interacciones con el sustrato. Pero una vez que hicimos esto, dijimos, bueno, vamos a caracterizar qué es lo que pasó. Entonces, primero, bueno, medimos espectros de alta resolución del grafeno antes y después de dosificar azufre. Y una de las cosas más interesantes que obtenemos es que este grafeno que estaba fuertemente interactuando con el sustrato de níquel se transforma en este otro pico que tiene, si se fijan, tiene un ancho a mitad de altura de 240 militronvolts, o sea, un muy buen valor, incluso si uno se fija cuáles son de los mejores encontrados en la bibliografía, no está tan lejos, es un 240 militronvolts, un muy buen valor. Entonces, lo que hicimos es estudiar ahora con las distintas técnicas esta capa de grafeno desacoplado para ver qué información podemos obtener, cómo es el estado de ese grafeno. Entonces, bueno, las primeras cosas que hicimos fue estudiar esto, la difracción de fotoelectrones. Ahora, si se fijan, lo que hice fue simular simplemente una capa de grafeno libre, una estructura de grafeno, y comparar esta que está en gris acá, es la simulación, y esto que está en color cobre se llama, es el experimento, y si se fijan, el F factor es muy bajo, realmente 0,07 es un valor muy bajo, casi que uno podría afirmar que esto es grafeno freestanding, es lo que uno tiene. ¿Sí? Lo que hicimos después es, bueno, lo estudiemos ahora con NextApps para ver. Podríamos haberlo estudiado antes de desacoplarlo también, porque el resultado había sido muy parecido, pero bueno, lo estudiamos una vez desacoplado. Con NextApps es una técnica de absorción de rayos X, donde lo que hacemos es estudiar cómo es la absorción de rayos X en el borde K del carbono. Y lo que vemos es para distintos ángulos, ya sea para incidencia rasante, si uno supone el ángulo es el ángulo medido entre la superficie y el haz de fotones, ¿sí? Para un ángulo rasante y para un ángulo de incidencia casi normal. ¿Sí? El ángulo rasante es este rojo y el ángulo casi normal es este en azul. ¿Sí? Y lo que vemos es, la idea de estudiar distintos ángulos es que para buscar la resonancia con los distintos orbitales del grafeno, ¿sí? Las resonancias son máximas cuando uno tiene que el campo eléctrico oscila paralelo a ese orbital. Entonces, vemos que cuando uno tiene una incidencia que es rasante, que es el caso que tenemos acá dice alfa, pero bueno, debería decir tita, ¿sí? Cuando la incidencia es prácticamente rasante al sustrato, el campo eléctrico oscila paralelo casi al orbital pi y este pico de absorción que aparece acá es el que corresponde a la transición de ese orbital.
Y lo que sucede cuando uno tiene la incidencia normal es que el campo eléctrico oscila paralelo a los orbitales sigma del grafeno, entonces ese es el pico que se favorece y la otra resonancia prácticamente desaparece. Y esto nos permite afirmar algo que ya esperábamos, igual, que el grafeno está en el plano del sustrato, ¿sí? Pero una cosa que ya nos llamó la atención es la aparición de este pequeño que se llama pre-edge o preborde que aparece aquí. Este preborde es característico del grafeno dopado, ¿sí? Entonces, cuando lo vimos, dijimos, bueno, es posible que el grafeno se haya dopado posiblemente por la interacción con el azufre, es decir, que haya una transferencia de carga con el azufre que está en la interfaz, es decir, una transferencia de carga desde el grafeno hacia el azufre. Para ver si la naturaleza de esto, para estudiarlo, lo que hicimos fue estudiar ARPES, ¿sí? Estudiar cómo era la dispersión, la estructura de bandas alrededor del nivel de Fermi y ver si efectivamente podríamos encontrar cuál era la posición o alguna idea de cuál era la posición del punto de Dirac. Bueno, si se ven acá, esto es lo que un espectro, o sea, un espectro de bandas de nuestro grafeno desacoplado, medido en superesca en una dirección que sería, no es la dirección gamma kappa, sino que sería una dirección transversal a la dirección gamma kappa. Y si se fijan, no, perdón, esta sí es la dirección gamma kappa, ya la dirección transversal es la que les voy a mostrar a continuación. Si se fijan, no es SuperEscal la mejor herramienta para ver la estructura de bandas. Si bien podemos controlar el ángulo, los ángulos y la energía, y esto se puede hacer, hay un montón hay otras líneas que básicamente están diseñadas para este tipo de experimentos, en los cuales pueden medir todo pueden obtener todo el espectro al mismo tiempo, entonces son mucho más precisas para este tipo de experimentos, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue nosotros trabajamos con unos colaboradores que están en la línea SGM3 del sincrotrón Astrid 2 en Dinamarca, ¿sí? Son bastante cercanos, muchos de los experimentos los hacemos en colaboración con ellos. Entonces les mandamos esta muestra, y les pedimos que nos ayude con este estudio. Sí, ellos hicieron las mediciones a 47 electronvolt y 90 electronvolt. Es una de las características que nosotros casi siempre hacemos estos experimentos que tomamos, están hechos a 100, 140 electronvolt, porque no podemos ir mucho más bajo que eso. Y lo que hicieron, y determinaron la posición del punto de Dirac a través de un proceso que se llama ajuste de curvas de distribución de momentos, MDC. Aparentemente es algo bastante estándar para la gente que trabaja con ARPES, sí, pero como para mí era una de las primeras veces, me explicaron que básicamente consiste en obtener muchos espectros y de esa forma ir ajustando los picos hasta poder encontrar cómo es la curva que tiene el cono de Dirac. Y una vez que tienen la curva del cono de Dirac, se extraen las ramas y se ajusta linealmente, y de esa forma, a partir de una extrapolación, uno obtiene la posición del punto de Dirac. Entonces, esos son los resultados que ellos obtuvieron. Ahora sí, en este caso, esto sería la estructura de bandas en una dirección que es ortogonal a la dirección gamma kappa de la zona de Brillouin. Esta es el equivalente a lo que les mostré que medimos nosotros. Esta sería la dirección gamma kappa, y este es un corte, ¿sí? Un corte transversal al nivel de Fermi. Una de las cosas que llama la atención, las primeras cosas que llaman la atención es, primero, bueno, que para las dos energías se ve el cono de Dirac, pero el punto de Dirac está por arriba del nivel de Fermi. Esto es un indicador, efectivamente, de que el grafeno está dopado, tipo P, posiblemente, en gran medida posiblemente, por esta interacción que existe, transferencia de electrones entre la capa de grafeno y el azufre que queda en la interfaz entre grafeno y níquel. Una de las cosas que debería ser el paso que sigue de este experimento, que es muy interesante, sería desorber el azufre, y ver si efectivamente uno puede volver a acoplar el grafeno sobre la superficie, como a otros papers donde hacen el desacoplamiento de grafeno de rutenio, por ejemplo, a través de intercalación de oxígeno. Lo que hacen es ponen oxígeno, desacoplan el grafeno, hacen un annealing hasta cierta temperatura donde desorben ese oxígeno y el grafeno vuelve a acoplarse. Entonces uno puede estudiar por ARPE antes y después y ver qué pasa con la capa de grafeno, o a través, incluso por fotoemisión, ir viendo si uno vuelve a obtener el espectro, si se vuelve a mover el carbono 1s, etc. En nuestro caso, nosotros tenemos el estado desacoplado, en el cual vemos que este grafeno está dopado. La calidad, la posición del punto de Dirac
no coincide, esto es menos 0,300 electromoles o 370 milielectromol. Es un poco más chico que el valor que encontramos de shift entre antes y después en la posición del carbono 1s, pero no necesariamente los dos cambios tienen que tener la misma magnitud. Es decir, el corrimiento del carbono 1s no necesariamente tiene que ser de la misma cantidad de lo que es la posición esta. Hay algunos casos donde coincide, como el caso del grafeno que se desacopla de rutenio. Lo interesante es que la dispersión es lineal, no se ven mini gaps ni ningún tipo de réplica que evidencie que todavía queda interacción con el sustrato de níquel, lo cual es, nos da a nosotros la seguridad de que el grafeno está totalmente desacoplado, ¿sí? Y el ancho de la línea, esto 0,07 angstrom a la menos 1, es comparable, uno diría, bueno, a los valores que se obtienen en casos digamos, de éxito, casos de referencia de grafeno desacoplado, ya sea iridio, etc. ¿Sí? Entonces, para esto que empezó un poco como veamos qué pasa, terminamos con una capa desacoplada de muy buena calidad de grafeno. El paso siguiente es el de ver si uno puede tratar térmicamente el sistema y ver si uno puede volverla a acoplar a la capa como para ya tener la historia completa para contar. ¿Sí? Entonces, un poco de las conclusiones de este experimento, lo que les quería contar, para mí esto es un experimento modelo que tiene todas las técnicas que uno podría implementar en un estudio para realizar en la línea superesca. ¿Sí? Puede, al crecimiento del grafeno, seguido por FastXPS, en tiempo real, uno puede ir viendo cómo va creciendo la capa de grafeno hasta que encuentra la saturación, y no es necesario estar más tiempo con la muestra sometida a presiones de gas ni nada. Uno puede, a través de monitorear la intensidad del pico carbono 1s, uno puede saber el momento en el que ha crecido la capa completa. Después, a través de XPD, lo que hicimos fue estudiar cómo era la configuración de esta capa de grafeno sobre el sustrato de níquel, lo cual a nosotros, en nuestro caso, nos permite afirmar que para nosotros la configuración top FCC es la más favorable. Todavía quedan algunos retoques que hay que hacer con las simulaciones, un poco para terminar de poner el punto porque es un debate bastante intenso. Entonces queremos estar completamente seguros antes de salir a decir esto de forma oficial. Después lo que hicimos fue implementar este sistema de esta celda electroquímica para dosar azufre a baja presión, y logramos, a partir del dosaje de azufre, siguiendo en tiempo real, vimos cómo el pico de carbono 1s correspondiente al grafeno crecido sobre níquel interactuante con el sustrato disminuye la intensidad hasta prácticamente desaparecer, mientras crece la intensidad el grafeno freestanding, libre de interacciones con el sustrato. Es decir, y después lo que hicimos a partir del uso de otras técnicas como Nexas, ARPES, incluso LEAD, que no les mostré, pero se ve que uno sigue manteniendo el patrón 1 por 1 del grafeno una vez que lo desacopla. ¿Sí? Pudimos caracterizar cómo es la capa de grafeno antes y después de desacoplarla. Pudimos determinar la posición del punto de Dirac y caracterizar un poco cómo era la naturaleza de este grafeno, cómo está dopado, cuál es el corrimiento la posición de este punto, etc. Bueno, aquí les presento a Milo, que ayer cumplió 2 meses de vida, y les agradezco mucho por haberse conectado para escucharme, y les pregunto si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias. Te aplaudo así. Muchas gracias, Ezequiel. Y bueno, a ver si tienen alguna pregunta. Silvina, justo levantó la mano. Sí, hola Ezequiel, hermosa tu charla. Sí, te quería preguntar por un espectro que pusiste de ARPES, en el cual lo pusiste al lado de mediciones que hiciste sobre tu sistema de níquel, y pusiste platino. Entonces te quería preguntar, porque no lo describiste, pero describiste el de al lado. Sí, perdón, lo saqué de la bibliografía un poco para tener una referencia de cómo es de cómo se ve la banda gamma capa en grafeno. En este caso es grafeno sobre platino 111. Pero 111. Ah, está bien. O sea, pero acá por el ancho de la banda, todo no es un espectro que uno pueda tomarlo como bueno. Entonces, un poco a partir de esto que vimos que se veía la estructura de banda, dijimos, bueno, mandemos la muestra a ARPES, la hagamos bien en Astrid, en Dinamarca. ¿Y con qué harías? ¿Ahí también está desacoplada la capa de grafeno? ¿Con qué? Esto sí, en este paper. Sí.
No, acá ¿También no se está. desacopla? No, Ah, está no. simplemente grafeno sobre Sí, platino, sí, no se sobre platino, desacopla. sí, sí. No está Ah, desacoplado. está bien. Y después otra preguntita nomás chiquita, un comentario nomás, pero de pura exquisitez. O sea, Sí, justo cuando mostraste... respecto de esto, antes de que me olvide, en los experimentos donde desacoplan grafeno de rutenio con intercalación de oxígeno, también hacen un estudio por ARPES antes y después, y es bastante interesante. Y sí ven también o sea, pueden cuantificar la posición del punto de Dirac y ven cómo está dopado la capa de grafeno, o sea, en ese experimento. En estos de platino, en este particular, no está desacoplado. No está desacoplado. Está bien. No, simplemente cuando mostraste sin desacoplar el carbono, me pareció que tenía como otro piquito inicial menos ligado. Cuando puse toda la superposición de todos los picos. Acá. No, cuando pusiste solamente el desacoplado, el acoplado, ese, ahora el 21. Cuando crecemos grafeno, sí. No sé si se ve alguna pequeña señal, pero así como te lo pregunto nada más o sea, entre 2,83 y 2,84, no sé, pareciera que hay como un hombrito ahí, o es que se acabó la Sí, medición y... esos son los picos el carbide. Ah, me parecía, en ese rango Sí, están sí, los carbides. O sea que se sí, te sí. forma un poquito de carburo, Sí, sí, la idea de es níquel. tratar después de sacárselo de encima, pero es bastante difícil, ¿no? La Bastante idea es que difícil. sea la menor cantidad posible. Sí. No, está bien, está bien. No, nada más. Hermosa la charla. Gracias. Dale. Creo que primero estaba Gustavo, después Luis, después Guille, después yo. Dale, Gustavo. Hola, ¿ese me escuchas? Sí, sí, ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo va? Che, te hago una consulta. Estaba mirando acá tu presentación, está muy buena. Muchas gracias por la presentación. Te quería preguntar, si miraron la señal de azufre 2P y si hicieron este estudio de ver en qué sitios de absorción viene cayendo para el caso de una superficie pura de níquel, y si se puede sacar alguna información de la señal de azufre cuando tenés armado la intercalación, o sea, la intercalación entre la capa de carbón de arriba y el níquel cuando vos lo evaporás, digamos. Sí, un poco, no los mostré porque ahora te muestro. Sí, después del crecimiento, sí, déjame, no sé si estás viendo ahí, estoy poniendo unas figuritas. Sí, sí, sí. Sí, una de las A la cosas miércoles, qué que complejo. no, que no me gustan del sincrotrón es que picos como el del azufre 2P, al cual yo estaba bastante mal acostumbrado a que era un doblete. Después de este tipo de experimentos puede tener formas tan esotéricas como esta que ven acá. Y, Mm. y la verdad que no me puse a entender qué son estos dobletes y dónde están particularmente, ¿sí? Sí hice experimentos de difracción siguiendo la señal del azufre 2P. Entonces, un poco de información tenemos en esa dirección, pero me he concentrado ahora principalmente en la historia del grafeno, que era un poco más straightforward de Claro, encontrar, no, sí, digamos. Sí, es más fácil. Sí, sí. sí, sí. Todavía se llaman doublets 1, 2, 3, 4. O sea, No los eh, bautizaste. espero que pronto tengan nombre o estén relacionadas a algún tipo a alguna posición o lo que sea. Pero sí. Bueno, no, eso nomás, pero vos nomás, vos decís que eso podría brindar alguna información acerca de, por ejemplo, los sitios de absorción. Es decir, si uno hiciera un experimento simple en el que le echa el azufre al níquel, esta técnica que vos decías de difracción de fotoelectrones, Ujú. ¿puede brindar esa información? La verdad yo no estoy familiarizado mucho con eso, digamos, de decir si crece, qué sitios ocupa, digamos. Si uno tiene un modelo y puede poner en algunas posiciones el azufre, sí, totalmente. Estoy pensando en qué caso sí lo tenemos. Por ejemplo, en el caso bueno, no es lo mismo, pero cuando crecemos disulfuro de molibdeno y estudiamos cómo es el Ujú. patrón de difracción, el XPD
del molibdeno, también estudiamos el del azufre y lo contrastamos con los distintos modelos para ver si hay dominios rotados, etcétera. Y se puede totalmente. Lo que sucede es que cuando uno tiene algo tan complejo como esto, ¿sí? Si uno piensa que cuando uno empieza a hacer el experimento de difracción, todos estos picos empiezan a modular en intensidad, y la clave, el poder de esta técnica viene cuando uno puede hacer una deconvolución de estos espectros y realmente estudiar cada una de las componentes, cómo se modula y cómo oscila. Si uno tiene un muy buen ajuste, si realmente confías en el ajuste que tenés del pico de alta resolución, y fijas las posiciones de los picos, la relación de la separación, la relación de intensidades, y lo que hace, y estudias cuando modulan, podés estudiarlo, pero no siempre es bueno. Es posible que algo que tiene esta forma termine siendo un espectro, un patrón finalmente bastante borroso, pero se puede, digamos, sin duda. ¿Y usar una señal 2S, por ejemplo, o 3S? Una señal que no sea un doblete, digamos. Claro, claro. Sí, sí, totalmente. El azufre 2S, Okay. claro. Bueno, muchas gracias. Claro. Muchas gracias. Dale, dale. Sí. Ahora tenemos a Guille Sampieri, que quería hacer una pregunta. Sí. ¿Se me escucha? Sí. Sí, sí. Linda la charla, gracias. Debate a tiempo donde yo hice difracción de fotoelectrones en grafito. El grafito, cada plano tiene dos carbones inequivalentes, en cuanto que en el plano de abajo uno tiene un vecino y el otro no, ¿no es cierto? Claro. Creo que lo llaman alfa y beta, esos dos carbones. Acá cuando pusiste, digamos, crece en la capa de carbón, el grafeno, sobre el níquel, según tus modelos, digamos, había tres ahí que considerabas, donde en la capa de carbón, de cada dos carbones, uno estaba, por ejemplo, arriba de un níquel y otro arriba de un sitio FCC, y así siguiendo, ¿no? Claro. Lo cual da en principio para esperar que el nivel 1S de un carbón y del otro sean un poquito distintos y el espectro tenga dos componentes. En el caso del grafito, que es el que me tocó a mí, yo lo busqué denodadamente y terminamos no encontrándolo, que poniéndolo en positivo terminamos demostrando que no había interacción entre las capas. Acá nunca apareció, no hay evidencia del espectro de que haya dos componentes. De haberla, estaría metida dentro de este pico que ya de por sí es un poco más, tiene un poco más ancho que el grafeno freestanding. Pero nada, cuando vos varías en ángulo, varía todo como un... Varía todo, sí, como todo, ¿no? No se ve una modulación que te dé, que a primera instancia te diga, que nos haga pensar en la presencia de otro pico. Ok. Guille, De hecho, te hago una consulta, estaba escuchando esto. Pero ¿por qué entonces en STM uno puede ver solamente los beta, por ejemplo, cuando uno mide grafito puro? Y no hay tal acoplamiento. Misterio de la vida en física. Ok. Claro, en un grafeno serían los dos iguales, el alfa y el beta, porque no hay nada que los distingue, ¿no es cierto? Pero cuando lo pones arriba de algo, sea sobre las capas de grafeno de más abajo para formar un grafito, ya se hacen diferentes, ¿no? El STM lo ve en XPS, en grafito eso no aparecía, digamos. Acá tenés un grafeno puesto sobre un níquel, es como más distinto, uno podría... No sé, sí, incluso no lo tiene, no he leído nada en el paper que realmente hacen un estudio teórico con incluso las transiciones entre las distintas configuraciones y van moviendo de uno a otro. No plantean la posibilidad de que aparezca un core level shift o otro pico en la posición FCC o la posición top respecto a eso. Voy a buscarlo de vuelta, la consulta posiblemente el lunes en el laboratorio. ¿En dónde no aparece? Perdón. En este paper que tomo como referencia acá, es un estudio de FT donde analizan las energías de las distintas configuraciones de absorción.
en DFT probablemente ni miran los core level, a menos que uno les diga, uno vaya porque uno es de fotomisión y dice, fíjate los core level, ¿no? Si no, la gente ni... Sí, sí, pero es una buena cuestión, que la verdad que nunca siempre lo he analizado como un solo pico, porque siempre se ha comportado como tal. Entonces, pero sí, ya lo voy a preguntar al lunes. Ahora, Luis tenía una pregunta. Perdón, Luis. Sí, tengo una pregunta. ¿Qué haces esto? Sí, escúchame. Vos armabas grafeno de forma relativamente fácil. La pregunta sería, ¿cuál es el truco? Porque cuando empezamos a hacer algo así hace mucho con la gente de España, evaporábamos desde carbono sólido, electrodo vítero, y lo que teníamos era carburos por todos lados, el níquel era una esponja de carbono, y no había forma de armar grafeno, y bueno, el tema ese quedó en la nada, pero vos lo mostrás así como que te sale fácil, te envidio. Sí, Contame el truco. La verdad es que en el grupo, en Superesca, están trabajando grafeno sobre níquel hace muchos años. Entonces es muy posible que a esta altura estas cosas son como recetas que ya... Pero particularmente en níquel, estamos haciendo un montón de experimentos porque estamos muy interesados en la absorción de agua y la posibilidad de separar la molécula de agua en la interfaz grafeno-níquel. Y estamos estudiando níquel 111, níquel 100, níquel, esponjas de níquel, y para cada sistema estamos probando distintas formas de crecer el grafeno, y como vos decís, muchas veces el níquel empieza a absorber y después uno empieza como a obtener grafeno desde adentro. Entonces lo único que tiene que hacer primero es como saturar la superficie, y a veces capaz que no funciona si uno saca una muestra níquel 111 limpia, abierta de un blister. Tenés que estar un montón de tiempo metiéndole, porque es muy permeable al carbono. Sí. Entonces, yo creo que estas muestras ya tienen tanto crecimiento de grafeno encima que es imposible. Aún así, como bien me ha dicho Silvina, y uno ve, sigue siendo que hay cierto contaminante cuando uno crece, no es perfecto el crecimiento, pero bueno, pues a medida que uno va ajustando. Igual, una cosa que estoy aprendiendo es que para cada sustrato y cada sistema, crecer el grafeno tiene una receta de presión, temperatura y cuestiones que, bueno, uno las va aprendiendo, buscando la bibliografía, y un poco eso es lo que trata de repetir. Una de las grandes ventajas que tenemos con esto es que uno puede verlo en tiempo real. Entonces lo vas midiendo mientras lo vas creciendo. Entonces, si algún de repente empezás a ver que el grafeno empieza a es muy ancho, o que de repente el carbide crece mucho, qué sé yo, lo frenás, cambias la temperatura, cambias las presiones espaciales. Entonces, ese control te lo da el poder trabajar en estos tipos de líneas, ¿no? Te digo que, por ejemplo, para el crecimiento de disulfuro de molibdeno, que tenemos al mismo tiempo un evaporador de molibdeno y el doser de azufre y la superficie sobre la que estamos trabajando, ya sea oro, etcétera, el poder seguir en tiempo real los picos es crucial, porque uno tiene a veces, está creciendo cosas con 2 elementos, 3 elementos, y poder ajustar la corriente con la que evapora, la presión, todo en tiempo real es muy poderoso. Si no, uno lo haría ciegas, digamos. Uno pone la presión parcial y después medir después cómo quedó, y eso te lleva a mucho más trabajo. Okay. Yo tengo una pregunta ahí por Luis, por la onda de Luis, porque ¿cómo defines que este pico de XPS es de grafeno y no de carbono? El pico el de 284 sí. que hacemos después, principalmente por la posición y por la forma. Son los grandes... Si fuese bicapa o tricapa de grafeno, ¿cambiaría mucho la forma? Yo creo que lo que cambiaría sería, lo que tendría son cambios en el ancho, principalmente. Okay. Lo cual daría cambios en la forma del pico. Sí, pero... ¿Le hicieron Raman al grafeno sobre níquel antes de...? No. El ancho es incluso más angosto. Cuando hacíamos sobre grafito, llegábamos a 217 mileelectronvolt de ancho. No sé, yo diría que no se distingue, digamos, por la posición. Claro, eso es lo que a mí me parece que... Por el XPD, digamos. Por XPS yo no sabía que se podía distinguir que había grafeno o no. Pero bueno, no conocía. Pero estaría bueno hacerle Raman antes y después, porque... Ajá, claro.
porque ahí te dice si hay una capa, 2 capas, 3 capas de grafeno, y también te dice si está dopado o no está dopado. Entonces, como que estaría bueno como complementar el estudio con esa No, que la técnica. medición de ARPES es determinante, ¿no? Ahí, como mostraba, va rumbo al cono de Dirac, famoso que... Sí, Sí, pero acá Sí, y un implica poco que también está dopado. sí, pero también y el ancho de las ramas también te da una idea de la calidad del grafeno que uno ha crecido. Entonces, que esto lo determinas y una vez que y lo que hace, bueno, lo que yo hago es compararlo con los otros, con los casos publicados como de mejor calidad, y un poco me da la impresión de que sí, que es una monocapa. Ok. Y otra pregunta, ¿el dopaje que se ve acá no podría indicar que está interactuando con el níquel? Si estuviese interactuando con el níquel, se verían además acá, o sea, no se vería, cambiaría el espectro de bandas no sé si tengo a mano el paper donde se ve cómo cambia, aparecen estos como réplicas del cono de Dirac, que no se ve porque no está, Okay. está libre. Sí, lo que sí es verdad que les debo, porque algo que yo creo que le debo al trabajo para un poco cerrarlo, es el estado antes de desacoplarlo o una vez desacoplado volverlo a acoplar para el antes y después. ¿Sí? Que un poco Bueno. en los casos donde se ven estos estudios de desacoplamiento de grafeno, lo que sucede es que como estas muestras las mandamos, una vez que vimos que se desacoplaba, la historia cerraba bastante por ahí, así que me pareció que estaba bien. Pero sí, ahí se ve bien la diferencia. Ok, pues muchas gracias. Y Leandro tiene una pregunta. Nada, el buen Leandro. Che, ese, muy bueno, che. Creo que hasta yo entendí algo que no estoy tan en el tema y me gustó eso. Yo tenía, claro, un poco la pregunta esa de cómo sabes que el grafeno está solito. Y, y te voy a seguir haciendo una pregunta que solo demuestra mi ignorancia. Es, o sea, ¿qué pasa con el azufre? Digo, vos tenés grafeno, una capa de grafeno sobre tu superficie y vos de repente le empezás a mandar azufre. No entiendo, los azufres agarran y se meten en el medio, se meten para abajo y te separan las dos capas. ¿Eso es lo que pasa físicamente? O sea, se hace como un sándwich, pero como que se van metiendo adentro y me queda níquel, azufre, grafeno. Eso es lo que tengo que... Sí, va bastante por ahí, de hecho. Hay muchas, cuando uno quiere intercalar cosas, por ejemplo, aluminio o otras cosas entre grafeno y el sustrato sobre el cual está crecido, a veces sirve, por ejemplo, va a encontrar que a veces sirve, o a veces hay muchos experimentos también de que buscan intercalar monóxido de carbono, etc. A veces no completas la monocapa de grafeno, sino que dejas un porcentaje 0,8, 0,9 de monocapa para que hayan bordes o imperfecciones por lo cuales podás meter. En este caso, con casi completa la monocapa de grafeno, uno puede intercalar el azufre, pero sí uno tiene que pensarlo que se mete entre el sustrato y el grafeno y lo separa. Claro, eso, o sea, se mete ahí, tengo que pensar que van, o sea, es como que difunde y se mete en el medio y te separa las capas. Ese es el modelo que vos tenés en tu cabeza. Uh-huh. Y esto, entonces, esto vos decís que sacaron la muestra y se la mandaron a los... Sí, lo cual también habla muy bien de la estabilidad del sistema, ¿no? La muestra la mandamos no en vacío, digamos, y aún así el grafeno está desacoplado y lo único que hicieron ellos fue, tengo que revisar, creo que hicieron algún annealing suave y después midieron bastante bien, digamos. ¿Sí? Hay varias muestras que se pueden hacer este tipo de cosas, el disulfuro de molibdeno también, uno puede crecerlo, obtener las islas, sacarlo del sistema, llevarlo al microscopio y medirlas. Funcionan bastante bien. Buenísimo. Che, y para que no te llore el bebé. No, está de paseo ahora. se fue a pasear para no llorar de fondo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué cantidad de azufre necesitas en términos de monocapa? Un poco siguiendo con estas discusiones del azufre, ¿están seguros que no puede
de alguna manera quedar algo de azufre en la capa de grafeno que realmente se va a la interfase o adentro? Esa es una muy buena pregunta. ¿Sabes qué? Cuando un poco charlando con la gente que hizo estas mediciones, yo quería saber si el grafeno es de muy buena calidad. Y lo que ellos me dicen es que si la calidad era aceptable, como para decir, bueno, high quality freestanding graphene o algo así. Y me dicen que lo que ellos ven es que no se mantiene, digamos, el ancho de esta línea, el full width half maximum, crece a algunos momentos y que puede ser, o sea, yo no creo que haya azufre sobre la capa de grafeno, pero es una pregunta que nos queda, digamos, porque como le decía recién a Gustavo, toda la parte del estudio de qué está pasando con ese grafeno arriba del cristal de níquel es toda otra cuestión que hay que contar, digamos, porque hay que ver si primero cuantificarlo y ver cuánto es el azufre que hemos puesto y a dónde está, ¿sí? Pero la verdad que no lo sé. La respuesta final es no sé. Yo creería que por lo menos interacciones con el níquel no hay y no se ve que haya señales de que haya azufre sobre el grafeno. Pero bueno. ¿Tienen cuantificado cuánto era más o menos la cantidad de azufre que necesitas para el crecimiento en términos de monocapa? ¿Pones algo equivalente del orden de la monocapa, algo así? No lo he cuantificado. Vos lo que estás pensando es en función de cuánto es la relación de azufre con el grafeno que ha sido necesaria para desacoplarlo finalmente, digamos. Sí, simplemente curiosidad para saber cuánto azufre era necesario para hacer eso. Si eran pequeñas cantidades o realmente es una cantidad significativa que puede afectar bastante el sustrato, nada más. Sí, o sea, tengo que calcularlo, tengo así como la curva de crecimiento así como tengo estas curvas de cómo crece este pico y cómo decrece este otro, también tengo las curvas de crecimiento de los distintos dobletes de azufre. La cuestión es que si uno tiene eso cuantificado, tiene esas intensidades, incluso la intensidad total, podés dar alguna idea de algún número respecto a cuánto es en fracciones de monocapa. Sí, parte no la tengo analizada, pero sí se podría ver. Buenísima charla. Ahí Silvina tiene una última pregunta, creo. Pregunta, ¿el lead no te cambió después de dosificar con azufre? No. ¿No? La respuesta es no, y acá tengo la foto. No la puse porque me acuerdo que el azufre hacía unas reconstrucciones bárbaras sobre los metales, unos que los agrupaban de a 4, de aquella época que yo estudiaba, digamos, el azufre. Puede ser que haya un poco más de fondo, pero no sé si estás viendo la pantalla, eso sería el espectro antes y después de dosar. Antes y después, no, la verdad que no, claro. O sea, en los dos casos, el 1 por 1, capaz que hay un poco más de fondo, acá capaz que hay algunas estructuras. Todo esto requiere un poco más ponerle la lupa y empezar a jugar con esto, como No, pero decía. lo importante es que se desinhibe la reconstrucción, que normalmente haría el azufre, ¿no? Eso es llamativo, claro. Está bien. No, digo, para contestar un poquito lo que decía el nono, o sea, como que está intercalado, pero o no llega a estar uniforme el azufre, no sé, ahí hay una cosa ahí, porque si viste que si pones azufre sobre níquel, sí te hace una, bueno, yo me acuerdo de la mayoría de los metales, de estos metales de transición, hacían unas reconstrucciones bárbaras, digamos, ¿no? Esas como que agrupaban de a 4, ¿te acordás? Bueno, no sé si seguramente lo tenés más presente vos. Entonces, como que seguramente no llegó a formar un dominio lo suficientemente grande o sentirse lo suficientemente cómodo como para reconstruir el azufre, la superficie, ¿no? Está bien. Todos temas para seguir, está bien. La verdad es que no hubo mucho interés, o sea, en el experimento después a la parte de, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo es la absorción de azufre, níquel? ¿Qué es lo que está pasando en la superficie? Sino que fue más bien concentrándonos en el lado del Desacoplar grafeno. Sí, el grafeno, desacoplarlo claro. y caracterizarlo. Sí, sí. Claro. No, excelente la charla. Te felicito. Dale.
y el trabajo. A Silvina nos hemos encontrado en el ETRA. En Sí, hace un par de 2019. años. Sí. Fue una gran sorpresa, una grata sorpresa. Sí, igualmente. Espero volver pronto. Y la verdad que sí, estaría bueno ver más caras conocidas. Ya saben, incluso si están pensando en armar una proposal para Superesca o algo afín, bueno, mantener contacto con nosotros, con la gente de la línea, para ver qué cosas se pueden hacer. Y bueno, yo creo que se pueden hacer bastantes experimentos muy interesantes, digamos, sacarle provecho a la posibilidad esta de seguir los procesos en tiempo real, que creo que es una de las grandes herramientas o cosas poderosas que tiene la línea. Bueno. No te preocupes que ya te vamos a estar mandando un manuscrito que estamos escribiendo con Guille y que eso le viene al pelo, me parece. Bien. Qué bueno. Bueno, si pueden prender sus cámaras, así tomo la foto del momento. La cámara para ver. Ahí está. Hola a todos y todas. Ahí estamos. Bueno, voy a tomar la foto. Sonrían. Yo no sé. Para. Ahí está Silvina. Y ahí está Paolo. Ahí está. Ahora sí. 1, 2, 3. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel. Quiero aprovechar también. Muchísimas gracias es la última, el último seminario del cuatrimestre, así que nos volvemos a ver en agosto. También quería darle la bienvenida a Guadalupe, que se va a incluir a nuestro grupo. Acá está Guadalupe Gómez Farfán. Hola. Que, bueno, ella entró a la maestría del instituto y pues bueno, esperemos que pronto la tengamos en Bariloche, cuando haya buen clima. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en agosto. Buenísimo. Bueno, nos vemos. Gracias, Laura, por todo el trabajo este cuatrimestre preparando los seminarios. La verdad que es un lujo. Muchas gracias. Qué bueno, me alegro. Y bueno, ya el próximo cuatrimestre con más fuerza. Internacionales, la Está bueno. Está buenísimo. Bueno, muchas gracias a... Charla para el cierre. Buenísimo. Sí. La verdad que mucha alegría de verlo. Un montón de caras. Sí, está bueno también ver las caras, así sea en cuadradito. Sí. Chao. Bueno. Chao a todos. Adiós. Chao, ese. Chao. Bueno, saludos a Silvano y la gente por ahí. Dale, Guille. Sí, mandá saludos también de mi parte. Dale. Saludos a Dutre y a Milo. Sí. Ya, tienen que volver del paseo en algún momento. Y empieza el show de la noche. Muy bien. Chao, chicos. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, Ezequiel.